Bueno, conmigo Gerardo Solís, ex magistrado del Tribunal Electoral y presidente del Congreso del PRD. Antes, este anuncio. Compañeros PRD, las bases quieren la unidad para ganar con transparencia y el Congreso te la da. Verifícate. Baja el app Unidad PRD. Aquí tienes toda la info que necesitas. Tu mesa de votación para escoger tus delegados, líderes comunitarios de la juventud y lideresas del Frente Femenino. Participa por un país feliz. Cuando el PRD se une, Panamá crece. La unidad eres tú. Bueno, Congreso PRDista. Y parece que las posiciones llegan muy encontradas, con dos visiones totalmente distintas del futuro político del país. Eso es lo interesante dentro del juego y rejuego democrático. El partido tiene muchos líderes, Sí. líderes locales, líderes comunitarios, y todos están claros en que quieren la unidad del partido. Y ese mensaje, esa línea... Esa llamada unidad no es con la boca chica, porque realmente si tú ves el discurso de Pérez Valladares y por ejemplo el de Pedro Miguel González, los dos parece que estuvieran hablándole a dos países y viniendo de dos partidos muy distintos. Lo que pasa es que cada uno plantea la unidad una vez se logre el triunfo de uno de los dos. Y el PRD es un partido que tradicionalmente cierra filas. Lo que hay es que tener cuidado de algunos líderes que no entiendan que el partido y las bases quieren la unidad. Esta unidad, en esta oportunidad, tiene que ser una unidad real. Tiene que ser una unidad que vaya de la mano con la línea que tiran las bases. Claro. El que recorre el país, que ande por los senderos de la patria, se va a dar cuenta que todos los dirigentes locales, comunitarios, plantean, tenemos que unirnos. Tenemos que unirnos en un proyecto de país común. Un proyecto de país se forja exactamente con una visión que ahora mismo no se tiene. Porque sigue sin estar claro si el PRD es un partido de gobierno o de oposición. Una facción importante haciendo de bisagra al gobierno en la Asamblea y otra pues dando discursos muy duros en él. La apariencia de lo que ocurre en la Asamblea no puede ser la realidad del partido. Y todo el partido está claro en eso. Lo que ocurre en la Asamblea es una negociación sana, es una negociación normal. Eso no está fuera de la norma. En la Asamblea se dan negociaciones entre los diputados de oposición, todos, y de gobierno para llegar a entendimientos. Y dentro de esos entendimientos se hacen acuerdos. Eso ocurre en todos los países del mundo. Las bases del PRD entienden claramente que somos un partido de oposición. El mensaje claro que va a surgir de este Congreso es que si somos oposición, queremos demostrarle al país que hay que corregir el rumbo que lleva el gobierno y que para poder hacerlo tenemos que hacerlo en unidad. Es lo que las bases piden, la unidad para ganar. Por ejemplo, ayer hablaba con Rogelio Paredes y después vino Rolando Mirones. Y por ejemplo les decía, el PRD es un partido que está tan fuera de sintonía con el país que ni siquiera tuvieron una posición clara con la ley 61 y siguen teniendo una posición clara con todo lo que está pasando en esta huelga docente. Es decir, al pobre Cristiano Adames lo dejaron solo y que la sociedad se encargara de darle palos a los que se oponían y de apoyar a los que estaban de acuerdo con la ley 61, pero no hubo una posición como partido. Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que ser más beligerantes como partido. Es importante que el partido y que la dirigencia del partido comprenda y que sea respaldado desde las bases ese planteamiento. Sí. Por supuesto, que el planteamiento que vayan a hacer las dirigencias del partido tiene que ir de acuerdo al sentimiento de la base comunitaria del partido, de quien vive en la comunidad del panameño común y corriente, sí, del vecino del PRD. Siempre ha sido un partido que yo hace unos días decía, yo creo que ningún partido se ha hecho en Panamá con ese arraigo hasta las comunidades más profundas. Pero mira el engaño que hay aquí. Y ahí es donde el partido y la dirigencia, con un partido unido, sí, partido fuerte, puede pelear por corregir el rumbo. Cristiano Adames hace la presentación de una ley 61, una ley que es importante, una ley que es necesaria, claro, porque tenemos que
No es lo mismo, en Panamá hay una desigualdad muy grande, no es lo mismo la educación sexual que recibe un joven formado en un hogar, no importa que sea pobre, clase media o rico, formado en un hogar integrado por padres y madres amorosos que lo escuchan, que lo comprenden, a un niño o niña formado en un hogar desintegrado donde hay una sola madre. No es lo mismo. Yo te llevo incluso la situación a un extremo aún peor. No es lo mismo la educación que van a recibir un niño hoy día en una escuela privada que en una escuela pública. Exactamente. Y lo que tenemos que luchar, esa visión de un país feliz, esa visión de un país común, nos tiene que llevar a priorizar la educación. Es la educación el instrumento de liberación, de superación, que nos va a permitir a todos realizar dignamente toda nuestra integridad como ser humano. A eso quiero llegar más adelante, porque antes, tú como ex magistrado del Tribunal Electoral, pues hay mucho ruido que hay miembros del PRD inscritos en que están nombrados en la Asamblea, obviamente como una especie de premio para prepararlos para el Congreso del PRD. Es decir, ¿cómo se llevará a cabo esa investigación por parte del propio partido? Bueno, yo creo que es importante tener presente, como dije al principio, lo que ocurre en la Asamblea no debe ser el reflejo de lo que siente el partido, porque la Asamblea es producto de negociaciones. Todos los diputados tienen contratos, todos los diputados tienen asesores, todos los diputados tienen trabajadores sociales o comunitarios. Es importante que lo tengan. Y todos los tienen. Si la regla es por igual para todos, está bien. Si hay un desbalance, entonces hay que investigarlo. Y hay que investigar si ese desbalance se utiliza de indebida forma. Pero lo importante, no podemos criticar a unos y no criticar a los otros. Claro. Y lo mejor es no apuntar el dedo índice al que tienes enfrente. Jamás vas a encontrar la culpa señalando con el pulgar. Por eso es que es importante separar lo que ocurre en la Asamblea de lo que ocurre dentro del partido. Dentro del partido estamos viendo una efervescencia, un entusiasmo, una alegría de todos los miembros del partido que han estado participando en este proceso de votación. Más de 90 personas se han postulado a los diferentes cargos. ¿Cómo va a ser ese proceso el 31 de julio? Bueno, esperamos que sea un proceso muy concurrido. Esta aplicación que acabamos de ver es una aplicación que está al servicio de todos los miembros del partido. Cualquier miembro del partido puede bajar la aplicación a su teléfono Android. Los 430 y pico mil van a Los votar. 450,000 miembros del PRD pueden bajar esa aplicación a su teléfono Android. El que tiene un teléfono iPhone debe esperar unos días más porque iPhone tiene unas reglas distintas para implementar las aplicaciones en los teléfonos, un poquito más rigurosas, demora un poquito más, pero en los próximos días lo tendrán en los iPhones. En Android ya lo tienen. Esa aplicación que permite que cualquier miembro del PRD con su teléfono celular, al bajarla, la toque, introduce su número de cédula y puede ver cuál es su centro de votación y cuál es su mesa de votación. También tiene una página web que está entrelazada. Al tocar el vínculo, el vehículo de la página web, se hace un link directo que nos lleva entonces y podemos ver todas las nóminas que hay en el corregimiento. ¿Cuántos candidatos hay para el 31 de julio? Para el 31 de julio hay aproximadamente 55,000 miembros del partido que están postulados para delegados, ya sea de la juventud, juntas directivas, que son los líderes comunitarios, las lideresas del Frente Femenino y los delegados, que son 4,200. Por ejemplo, ¿alguien menor de 30 años puede votar ya por su delegado para el Congreso de la Juventud? Sí, es interesante esa pregunta. La mujer que tiene menos de 30 años, tiene para votar 3 veces. Puede votar 4 veces. Puede votar para su junta directiva de corregimiento, puede votar para escoger su delegada al Frente Femenino, puede votar para escoger a líderes de la juventud y puede votar para escoger a los delegados al Congreso Nacional, que será en octubre. Todos por lo menos van a votar 2 veces. Todos votan por lo menos 2 veces, para las juntas directivas de corregimiento y para delegados. Y mujeres menores de 30 pueden votar 4. 4 veces. Y jóvenes 3. Así es. Y las mujeres mayores de 30 pueden votar 3 veces. 3 veces. Así es. Bueno, situación del país. Pareciera que... Terrible. De tu visión de un país feliz, cada vez, bueno, leyendo las redes, hablando con la gente en las calles, tenemos un país y una sociedad más crispada. Lo dije desde el principio. Mi primera intervención pública después de las elecciones y después de haberle dado un periodo prudente al presidente,
para que iniciara su gobierno, lo dije, este es un presidente que divide a la familia panameña, está dividiendo a la sociedad, está dividiendo a los partidos políticos, tiene las manos metidas, tratando de dividir al CD, tratando de dividir al PRD, y el propio partido panameñista no se escapa de esa realidad, y ya lo verán surgir a flote más adelante. El presidente Varela tiene un letrero aquí en la frente que dice, dentro de unos cuantos meses, expresidente. A partir de enero del próximo año, su letrero en la frente dice expresidente. Pero no es cortarle la mitad de su gestión, decir que ya el otro año en enero ya esté expresidente. Él, como presidente, lo ha hecho muy mal. Si hubiera sido un buen presidente, tendría el título de presidente todavía 2 años más. Por lo menos 4 años es lo que debe ser. Pero él, por lo mal que lo está haciendo, por lo mal asesorado, por el equipo que tiene miedo escénico, que no se atreve a actuar, está haciendo mal las cosas. Y específicamente, al dividir, no logra consensos, no logra conciliar los intereses de la familia panameña. Eso no fue esa demonización que hubo de los partidos políticos y creer que los buenos eran los de la sociedad civil y los malos estaban inscritos en partidos políticos. Y ahora estamos pagando las cuentas de eso, de gente que no entiende cómo funciona el gobierno. Por supuesto. Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo. Es importante la sociedad civil. La sociedad civil son líderes comunitarios, sí. son miembros privados que no trabajan en el gobierno, que deben ir de la mano de los partidos. Vamos a decir que algunos. Deben ir de la mano de los partidos políticos para lograr las transformaciones. Por ejemplo, no es cierto que un líder de la sociedad civil, porque tiene una ONG y tiene recursos que se los da una empresa privada, es un líder que puede orientar la opinión pública. Un buen gestor nada más. Así es. Nosotros tenemos que tomar en cuenta para armonizar los intereses del país a los políticos, al gobierno y oposición. Tenemos que tomar en cuenta a la empresa privada y a los trabajadores. Tenemos que tomar en cuenta a las organizaciones comunitarias. Las organizaciones comunitarias no necesariamente son las ONG financiadas por empresarios, porque eso es una extensión del poder económico. Nosotros tenemos que buscar realmente a las personas que no trabajan en el gobierno, pero que están en sus comunidades mejorando las escuelas, las canchas de basquetbol, aseando la comunidad, buscando el bienestar general de su comunidad. Entre todos, con el gobierno, con un presidente que unifique, que escuche, que esté interesado en el bienestar de la comunidad, podemos entonces hacer la transformación social que hace falta. Ahí, por ejemplo, ¿cuánto se le ha entregado a los partidos políticos en los últimos 15 años? Mucho dinero. Muchísimo dinero para el fortalecimiento de los partidos y de la democracia. Pero todo eso, es decir, los propios partidos no han podido crearse ni siquiera una burocracia para cuando sean opción de gobierno. Los mismos partidos, si hay algo que adolecen todos los partidos políticos, pero menos el FAT, es de no tener una ideología clara. E incluso, pues, se han metido millones de dólares incluso para crear partidos en los cuales, bueno, la asamblea es el mejor reflejo de la desincronización que hay entre el partido y el país. Así es. El fondo privado que financia a los partidos políticos hace partidos políticos dependientes de la empresa privada. El poder político no debe depender del poder económico. Por eso es que hay una inversión pública del Estado a los partidos políticos. Y esa inversión que no ha servido, es decir, sí sirve porque... Dime, por ejemplo, tú que lo has visto desde dentro, desde el Tribunal Electoral, y lo estás viendo desde fuera, desde el partido, ¿qué ha sacado de bien el país con esta millonada que se ha ido en partidos políticos? Hay que hacer un reenfoque de lo que se está invirtiendo. Yo pienso incluso que deberíamos ir al tema de que sea solamente financiada la campaña política con recursos de los partidos políticos, con recursos públicos, porque eso va a permitir que personas de cualquier extracto social, de cualquier clase, tengan la posibilidad de llegar a ser elegidos en los puestos para poder entonces transformar la sociedad y hacer algo distinto de lo que está haciendo este gobierno con el tema de educación. Yo tengo una visión clara. Yo creo que nosotros tenemos que armonizar 3 cosas fundamentales y eso nos va a producir un país feliz. Producir más ingresos, y eso se hace con inversión pública y privada. Mejorar las condiciones físicas de los seres humanos, eso es salud, y eso es seguro social, hospitalización y prevención. Y finalmente, mejorar las condiciones
personales psicológicas de cada persona, eso lo va a ayudar a ser feliz. Y el mejor instrumento para hacerlo es la educación. Si tú no tienes un país que el gobierno dé salud, educación, seguridad y agua, estamos hablando de un Estado fallido. Sí, y lo triste es que este país estaba creciendo económicamente, y nosotros hablamos del Producto Interno Bruto. Sí. El que escuche hablar del PIB deben tener claro que el Producto Interno Bruto es en las palabras más sencillitas para poder entenderlo, es la suma total de lo que se vende dentro del país, ya sea porque se produce o ya sea porque es un servicio. Si nosotros decimos que nuestro Producto Interno Bruto es 50.000 millones de dólares. Se dice mal y pronto. Y los educadores están pidiendo que se cumpla con una ley que debe asignarles el 6% de ese Producto Interno Bruto. Nosotros podemos hablar de que aproximadamente los educadores están pidiendo 3.000 millones de dólares para el sector educativo. En un presupuesto de 20.000 millones de dólares, de los cuales 10.000 millones de dólares son inversión, un presidente consciente, primero se sienta a dialogar, no ofende. Decirle cobarde a los educadores me parece una falta de respeto. Me parece que el presidente se equivocó. Presidente Varela, pídale disculpa a los educadores. Regrese a la mesa de negociación. No es correcto que se haya retirado llamando cobarde a los educadores. El reclamo que hacen los educadores es un reclamo justo. Me parece también que decirle a los educadores que están secuestrando el sistema educativo o que están chantajeando es una forma barata de salirse de la negociación. Y salirse de la negociación le va a costar caro al país. Y usted es el que tiene la responsabilidad de hacer esa corrección. Nosotros, como ciudadanos, somos los que tenemos que asegurarnos, los padres de familia, que queremos una mejor educación para nuestros hijos. ¿Qué belleza sería que de verdad le asignen esos recursos, mejorando el salario de los educadores, mejorando las condiciones? Fernando, mejorando las condiciones de las escuelas. Claro. ¿Dónde pasan nuestros hijos más tiempo? ¿Dónde queremos que pasen más tiempo y bajo qué condiciones? Por supuesto que en unas buenas escuelas, con buenas facilidades deportivas, en donde tengan oportunidades de desarrollar cultura, canto, música, instrumentos, artes, teatro, deportes. Eso va a ayudar muchísimo a la personalidad de los futuros líderes del país, de los que van a heredar el país, donde nosotros vamos a retirarnos y vamos a poder verlos a todos viviendo en un país feliz. Eso requiere que se corrija el rumbo que lleva al país. Y eso lo podemos hacer padres de familia y los partidos políticos. No es normal que en una crisis de esta magnitud el presidente no haya llamado a todas las facciones políticas, por ejemplo, para por lo menos el Estado tenga una voz única en esa negociación frente a los maestros. Totalmente. Es falta de la capacidad. Creo que la ministra de Educación está haciéndolo muy mal. No, ya está superada. Yo creo que ya es parte de los caballos muertos que hay que quitar del camino. Creo que lo ha hecho muy mal. Como rectora pudo haber sido buena. Como ministra le ocurrió lo del principio de Peters, que era buena hasta rectora, muy mala. No es que ha sido mediocre ni regular, muy mala como ministra. Y le corresponde al presidente hacer un ajuste en ese ministerio. Yo creo que Yadira Pinto merece ser escuchada. Yo creo que el presidente le debe respeto como dama, como mujer, como educadora, como líder. Y creo que se le va a complicar la cosa. En el país hay insatisfacción, hay menos dinero. Si nosotros creciéramos a menos del 4%, dejamos de generar empleos. Y este gobierno ha venido disminuyendo el crecimiento económico del país por hacer malas inversiones. Y las inversiones que hace, cuando hablaba del Producto Interno Bruto, nosotros, eso es medio engañoso, porque se refiere a un valor, pero no necesariamente a la mejora de la vida de los ciudadanos. Porque si en una zona específica de comercio privilegiada se intercambian 10.000 millones de dólares de esos 50.000, y esos 10.000 millones de dólares no contribuyen a la riqueza del país, no generan más empleo, son bienes que se venden luego afuera. Entonces eso, cuando se exportan y ese dinero que sacan transnacionales, no permite que mejore la calidad de vida de los panameños. Por eso es que tenemos que revisar las políticas públicas.
Es importante estar claro, este gobierno tiene políticas públicas erradas. El ministro de Economía y Finanzas, que pagó 7 millones de dólares a cobranzas del Istmo y que no ha sabido explicar, y que el presidente de la República lo tiene ahí sentado, es el que le va a decir al presidente cuánto le debe dar y cuánto no le debe dar a los educadores. No, yo creo que eso es un error y esa es una corrección que hay que hacer desde hace rato. Dulcidio de la Guardia no ha explicado ese pago de 7 millones de dólares que hizo cuando él mismo denunció el contrato, cuando él mismo había anulado y había suspendido ese contrato y después hace el pago con el contralor Humbert. Yo creo que el contralor Humbert tiene que investigar eso. También. Y me parece que les falta credibilidad. Que ese es el gran problema que van a tener. Al ministro de Economía y Finanzas y al presidente de la República, a la ministra de Educación. Y esos son los actores con los que tiene que presentarse a negociar con los educadores, con los gremios magisteriales. Me parece que ahí es donde están cometiendo un error y llegan con una actitud prepotente a insultar con epítetos y con adjetivos descalificadores. Esa no es la forma de llegar a una conciliación. Esa no es la forma de unir a la familia panameña, de encontrar una política pública de Estado que nos lleve a construir una educación de calidad, una mejor educación donde los educadores, donde los maestros y los profesores se sientan contentos de ir a dar las clases y los estudiantes y los alumnos vayan felices. Y los padres de familia estén tranquilos de que sus hijos están en un buen lugar. Gerardo Solís, presidente del Congreso del PRD, gracias por esta intervención.